Amigos, ¿cómo están? Nuevamente estamos con ustedes y realmente tengo que decir, me siento muy orgullosa de tener lumbreras en este set de Salgalú TV, porque contamos con nada más y nada menos con personajes de la educación inicial que se han esforzado, que han trabajado, que han dedicado su vida entera y que continuarán trabajando por la educación inicial. Y como ustedes saben, todo este mes de mayo hemos venido celebrando los 80 años de la educación inicial. ¿Por qué? Porque es un tema importante y porque hay mucho trabajo que hacer a pesar de todo el trabajo que ya se ha hecho. Y ahora presento. Tenemos con nosotros a Sofía Hernández. Ella ha sido alumna de Barcia Bonifati, lógicamente todo un personaje con una historia grande que nos tiene que contar. Tenemos también a Emma Aguirre. Lógicamente Emma viene de la parte más institucional, ¿no? Es directora de educación inicial y también tiene su historia, ¿cómo no? Una historia de trayectorias que hemos estado hablando antes. La verdad es que es muy simpática, muy agradable, hasta nos hemos reído de sus experiencias que las vamos a contar porque lógicamente hay que participarlas, ¿no? Y te agradezco mucho que estés con nosotros. También tenemos a nuestro querido César Vigo Vargas. Él trabaja en el proyecto Ser y Decir, el cual me está complicando la vida un poquito porque ambos estamos dentro de este proyecto. Es una persona que tiene en mente sacar todo un proyecto para la zona del Callao, donde es una zona difícil, es una zona complicada, pero no existe nada difícil cuando hay compromiso. Y antes de continuar, bueno, también tendremos a nuestro Percy del Departamento de Prensa dándonos la agenda y las últimas informaciones sobre la primera infancia primero, y Silvia Torres, quien está coordinando en estos momentos de todos los eventos que comenzarán a partir de mañana sobre las reuniones por estos 80 años. Y quién sabe haya torta, ¿no? Quién sabe haya torta. Bueno, y sin más, pasamos a conversar, pero antes quisiéramos que nos hagan un recuento de la historia de la educación inicial. Y lógicamente tenemos a Sofía, quien nos va a hablar de esta historia, de cómo comenzó, de cómo las dificultades que se pasaron. Cuéntanos, Sofía. Bueno, si bien es cierto, la educación inicial se hizo varios años antes, ¿no?, en relación a esfuerzos aislados de personas que con muy buena fe quisieron dar esa educación inicial a los niños, como Juana Larco de Dahmer. Pero el hito, creo, importante y trascendental fue cuando las hermanas Victoria y Emilia Barcia Bonifati asumieron esa educación inicial como un derecho de todo niño, más aún los más necesitados, porque eran los que más necesitaban poder compartir un conjunto de experiencias que le ayuden a desarrollarse como seres humanos, ¿no?, en toda su integridad física, su salud, su nutrición, su educación. Ella hablaba mucho de ese desarrollo de su personalidad, el desarrollo del aspecto afectivo, o sea, los sentimientos, los valores que desarrolla cada niño y que hace posible que luego sean personas útiles en la sociedad. Las hermanas, ¿qué les puedo decir? Yo puedo contarles a ellas desde varios puntos de vista. Tuve la suerte de ser alumna de ellas desde la edad temprana. Cuando por esas circunstancias de la vida, mi papá se quedó solo conmigo y bueno, no sabía con quién dejarme, ¿no? Y para suerte mía, que yo vivía cerca de ese primer jardín de la infancia y mi padre encontró allí un sitio ideal para dejarme. Y bueno, para mí, parece mentira, a pesar de mi edad, yo recuerdo momentos tan hermosos que he vivido y que fueron significativos para mí, cuando salíamos al Parque La Reserva a estar en contacto con la naturaleza, a jugar con las plantas, a recoger semillas, y me acuerdo perfectamente cómo juntábamos las semillas y con palitos construíamos todas las cosas que queríamos hacer. Y es que ella tenía una concepción educativa basada en este desarrollo integral, ¿no? Pero si bien es cierto el afecto, pero también buscaba ese desarrollo intelectual, cognitivo. Y ella
daba mucha importancia al desarrollo de la creatividad, de la iniciativa, el desarrollo de la observación, de todos los elementos que nos da la naturaleza. Y ella decía, la mejor educación es aquella que se lee a través de la propia realidad, ¿no? O sea, si bien es cierto los libros nos ayudan, pero la realidad directa, a través de los sentidos. Por eso ella creía mucho en esa educación sensorial, a través de la vista, del tacto, del gusto, del movimiento, la parte kinestésica en su totalidad, en su totalidad, como un juego de libre expresión. Claro. Ella bailábamos, todos jugábamos, corríamos. Eso es lo que yo más recuerdo de mi infancia, y la recuerdo con mucho amor, mucha alegría. Tuve esa suerte, ¿no? Sí, realmente es una suerte muy grande, especialmente porque no solamente has continuado el trabajo, sino porque has experimentado una nueva forma de ver a los niños, porque si hacemos historia, hace poquito nomás que los niños son considerados como tales, porque antes eran objetos sin mayor derecho que el hecho de ser hijo de uno y que uno lo formaba a imagen y semejanza, ¿no? Pero qué bueno que has podido participar de esta experiencia. Y también tenemos algo muy importante acá, porque a pesar de que tú fuiste alumna de las hermanas Bonifati, Barcia Bonifati, tenemos otra alumna, ¿no? Sí, tenemos otra alumna. Emma, fuiste alumna de Sofía. Ay, sí, la verdad que al escuchar a Sofía esa parte de su vida, de su experiencia infantil, me he emocionado mucho, porque yo no sabía que ella había sido alumna de jardín de Emilia y Victoria, y ahora entiendo por qué ella es así. Siempre la recuerdo como la profesora que nos estimulaba toda la expresión corporal, la creatividad, la ternura, toda esa inmensa afectividad que, como bien dice ella, no se quedaba en solo lo afectivo, se convertía en una percepción y en una reflexión que también producía conocimiento, que también orientaba a pensar un poco más, ¿no? Entonces, realmente me he transportado, y he pensado, sinceramente, la imagen que se me viene es la de mi madre. Mi madre quizá hubiera sido una buena educadora inicial, porque ella nos acompañaba a jugar. Con mi vocación creo que la debo en buena parte a las experiencias con mi madre, quien jugaba con nosotros. Recuerdo alguna vez el bautizo de las muñecas, y organizamos un bautizo en la quinta, con 3 familias, con las respectivas muñecas, con el sacerdote. Es decir, mi mamá se prestaba mucho a lo que llamamos ahora la dramatización, y creo que por ahí me viene la vocación. Bueno, eso es lo que me ha salido ahora en este momento, pero bueno, ya como directora de educación inicial, todo esto nos lleva a pensar en cómo aseguramos políticas para que todo este enfoque de aprendizaje lúdico, que combina la curiosidad, la observación y la investigación, no se quede de lado, ¿no? Con una tendencia muy fuerte a presionar a los niños a lo puramente cognitivo, aprendido de alguna manera desde solamente cuadernos, libros, computadora, y que es una presión muy fuerte hoy en los padres de familia, creo que por desconocimiento y por inseguridad, ¿no?, de lo que su niño puede ser capaz de aprender. Sí, pero acabas de mencionar algo que me parece muy interesante relacionado con el desconocimiento. O sea, los padres siempre damos por sentado de que los profesores saben lo que tienen que enseñar. Los profesores tienen que indicar las normas, las reglas, y ellos no entran en el tema. No se preocupan un poquito, o si se preocupan son poquísimos los que se preocupan, para entender cuál es el proceso de aprendizaje. Y nos olvidamos nuestras fases de tierna edad, que también tuvimos N problemas para aprender, porque el aprendizaje debería ser una cosa divertida, pero con las diferentes etapas que hemos pasado en la educación y ahora en la educación inicial, nos enfrentamos a un problema mayor: cómo facilitar el aprendizaje en los niños
cuando no comprendemos lo que significa aprender. Sí, creo que tocas un punto muy importante. En primer lugar, hay una cuestión que nos ocurre a todos los adultos. Una primera es que hay adultos que no recuerdan su infancia, y eso es delicado, porque el que no recuerda su infancia es porque hay algo que hace que no la recuerde. Y un segundo elemento es que toda persona adulta incorpora su experiencia escolar y cree que esa es la experiencia que debe también aprender el hijo, ¿no? Yo creo que las jóvenes generaciones ya han pasado por la educación inicial, pero hay algo hoy que los hace presionar a los niños por este síndrome que yo le llamo de la incertidumbre, la inseguridad, que es parte de lo que estudian hoy los filósofos, ¿no? Es decir, la crisis de sentidos, es decir, ¿cuál es el mundo que me toca vivir? Con cambios tan vertiginosos, hay una suerte de incertidumbre e inseguridad que mueve el piso de la gente. Entonces creo que el problema está en que, por un lado, se combina esta sociedad de muchos cambios, esta incesante información, cada vez con nuevos datos, y por otro lado la inseguridad, que es producto de que hoy las familias, sobre todo en el mundo urbano, no pasan mucho tiempo con sus hijos. Entonces no conoces realmente a tu hijo, ¿no? Ese es otro tema. No lo conoces realmente. Y una cosa que es fundamental, y lo ha dicho Sofía, es la observación. Una pedagogía realmente que pone por delante los intereses del niño, sus necesidades, sus características, su diversidad, ¿no? Es una pedagogía que se basa en la observación. Entonces, los padres de familia, ¿cuánto tiempo realmente tienen observando a sus hijos? Conociendo cada detalle de su personalidad, de su comportamiento, ¿no? Entonces, la observación que ellos tengan de sus niños va a ser la columna vertebral sobre la cual ellos van a poder conversar, ¿no? Y participar de lo que son conversaciones sobre lo que es el aprendizaje. Y está por otro lado la competencia, ¿no? La competencia que es muy fuerte y que está marcada por toda esta dinámica del mercado, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, yo creo que efectivamente los papás necesitan recuperar por un lado su infancia, es decir, comprender el aprendizaje desde revivir sus experiencias infantiles escolares. Y yo creo que esa es una manera muy bonita, yo la he trabajado, de poder comprender y confiar más en esa travesía gradual que es el aprendizaje de los niños, sin presionarlos, sin adelantarlos, ¿no? Sí, así es. En verdad es fácil y es difícil, ¿no? A los niños uno los manda al colegio o a instituciones de aprendizaje y piensa, bueno, ya pasó varias horitas, toma su lonche, come, hace un deber, pero realmente es toda una problemática mayor. Pero antes de ir al corte, yo quería que César nos hable de su proyecto, porque él justamente está desarrollando aquello que estamos conversando ahora, ¿no? Un enfoque nuevo relacionado con Ser y Decir 2. ¿Cómo es que se está proyectando en Ser y Decir? Si me permites, primero quisiera decir que estoy como director de ese proyecto que tú has mencionado, pero entendí también la invitación como presidente de Coopera Infancia. Exacto. Una comunidad que agrupa a un conjunto de instituciones que desarrollan proyectos de intervención en distintos lugares del país con niños de diferentes edades y con distintas estrategias. Entonces, mis comentarios, mis aportes han de ser desde la experiencia con niños de distintos lugares del país y una experiencia que fundamentalmente pretende construir conocimientos y a partir de esto propuestas que puedan ser difundidas y ojalá diseminadas e implantadas en otros espacios. ¿Cómo es que, eso lo vamos a contestar, pero dejo la pregunta, ¿cómo es que se está manejando? Porque justo poco antes de iniciar el programa conversábamos con Emma sobre la dificultad que había representado el camino de estos 80 años de la educación inicial, las diversidades que se habían planteado en todo este transcurso, las diferentes teorías que se habían aceptado, lo que se había puesto en práctica, y nos encontramos con una pequeña barrera,
cómo es que esto se ha podido venir aplicando, especialmente para los más chicos, en el área rural y en las otras áreas, porque tenemos diferentes aspectos de divisiones, ¿no? Las regionales, las rurales, las urbanas. Dentro de las rurales también tenemos la parte urbana y la parte rural, que tiene otras complicaciones. Así que ese es el punto que vamos a conversar inmediatamente después de un corte promocional. Regresamos. Nuestros niños, nuestro país, nuestra infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Para tratar este tema, abrimos un diálogo abierto. Participa en el chat en vivo y sé parte del cambio, sin miedo a ser feliz. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Nuevamente estamos con ustedes y ahora vamos a continuar nuestra conversación porque ustedes saben que nosotros tenemos un diálogo abierto, una conversación franca desde la postura de cada uno de nuestras visitas, ¿no? Por ejemplo, César ahora nos tiene que responder en un amplio margen de toda esta trayectoria de la educación inicial desde la parte de Coopera y desde los proyectos que vienen desarrollando. Lo primero que yo quería compartir con ustedes es que mi incorporación a la educación inicial data de hace unos 15 a 20 años y es a través de los programas no formales o programas no escolarizados.
El trabajar en programas no formales implica una actitud distinta. Primero implica una confianza en la familia, algo que estaba planteando Emma. En la familia, en su capacidad educadora, porque la educación inicial no debe implicar de ninguna manera que los padres dejan de ser educadores. Finalmente, sobre todo cuando hablamos de los niños más pequeños, la educación inicial no tiene sino que recoger el trabajo iniciado por los padres y darle continuidad, darle desarrollo. Como decía Yarin Anderson, un estudio, estirar los aprendizajes que el niño va logrando en la familia, en el barrio, en la comunidad, y desarrollarlos hacia finalidades, digamos, en la perspectiva de un desarrollo integral que implique su capacidad de movimiento, su capacidad de pensar, su capacidad de sentir, su capacidad de relacionarse con los demás. Entonces, esto es un elemento fundamental en los programas no formales. El otro elemento es creer en la capacidad educadora de la comunidad. El trabajar con promotores educativos de la comunidad implica que reconocemos en ellos una capacidad educadora. Y luego, lógicamente, creer sin dudas en los profesionales. A veces reclamamos que los padres crean en sus hijos, reclamamos que los promotores crean en los niños y quisiéramos que los maestros crean en las capacidades de los niños. Sin embargo, nosotros a veces no creemos, no confiamos, no tenemos fe en las capacidades del maestro. Nuestra propuesta es entonces, si queremos que el maestro confíe en las competencias del niño, nosotros tenemos que creer en la capacidad profesional y en la condición personal del maestro, y desde allí hacer alguna propuesta. Sí, en realidad las propuestas se dan, y es muy interesante la palabra confianza, porque si nosotros no somos capaces de creer en que ese profesor que se supone se ha preparado para dar cierto tipo de enseñanza no está preparado, entonces ¿cómo le hacemos? ¿Tú qué piensas, Emma? Bueno, a mí justo me has tocado un punto, César, que me parece sumamente interesante. Hoy en el Perú, cada cierto tiempo aparecen titulares que dicen, ¿no? Confianza, desconfianza es lo que caracteriza al Perú. Bueno, la desconfianza está en todas partes, se respira. Y justamente lo que tenemos que saber trabajar es una actitud de confianza. Ahora, yo me voy a referir básicamente a la madre de familia. O sea, hay un sentimiento todavía en muchas mamás, un sentimiento a veces de culpa, porque quisieran no dejar a su niño tan pequeño en un jardín por la formación que han tenido, y entonces este sentimiento de culpa las hace exigentes, no aceptar el más mínimo error, ¿no es cierto? Porque en el fondo hay como un sentimiento de culpa. Y a la inversa, la docente, porque generalmente en educación inicial somos mujeres, ¿no? La docente, por otro lado, siente que tiene que competir con la madre para legitimarse. Es decir, siente que el niño tiene que decir que ella es mejor que su mamá, porque así se legitima como maestra. Entonces yo creo que ahí hay un tema de relación que hay que trabajarlo para justamente trabajar dos cosas: confianza y roles complementarios. En particular, yo siempre he dicho que no somos las segundas mamás. No es lo mismo ser la mamá de un niño que la maestra de un niño. Claro. Pero por lo general se suele decir, ¿no? Las personas que pueden estar viendo el programa de repente van a comentar esto, ¿no? Somos las educadoras iniciales, son las segundas madres. No, no hay segunda madre. No existe. La madre es una sola y la maestra tiene otro rol. Y es una sola. Y es una sola. Entonces creo que lo que hay que trabajar es la cercanía y este rol educador que, como bien ha dicho César, tiene su espacio en el hogar. Hay temas, hay cierto tipo de aprendizajes que se aprenden por la afectividad de la cercanía de ese espacio íntimo que se llama hogar. Por ejemplo, la religión, las primeras experiencias de sexualidad, ¿no es cierto?, de todo el conocimiento de lo que es la comprensión de la sexualidad, los valores. Y por eso, en mi intervención anterior decía, ¿no?, ¿qué espacio le estamos dando a la familia? ¿Qué tiempo, qué calidad de tiempo para que desempeñe este rol educador y no endosarlo de alguna manera y exigirlo todo a la escuela? O al revés, que la escuela le pida a la familia aspectos que la escuela tiene que resolver, ¿no? Que el jardín tiene que resolver. Claro. No sé qué piensas tú, Sofía. Yo pienso que
es importante lo que tú señalas en el valor de la familia. Hay que rescatar el rol principal de la educación de un niño. Es la padre, la madre, toda la familia. Puede ser una familia nuclear, ¿no? Padre, madre, puede ser el abuelo, los tíos, los hermanos. Ellos son los que van a dar ese calor íntimo, esos lazos afectivos, esos hábitos que deben ir formando desde que nace, ese diferentes tipos de relaciones o roles que cumplen en el hogar y que les van a ayudar a formarse como mejores seres humanos, encontrar amor en su hogar. Lamentablemente, como tú señalas, últimamente hay mucho sentimiento de culpa. ¿Y es por qué? Porque cada vez observamos que los trabajos, las jornadas laborales, no se están respetando las 8 horas de jornada laboral, ¿no? Que es un derecho ganado, y sin embargo ahorita estamos entrando en una etapa en donde tanto el padre y la madre tienen que hacer labores que le demandan hasta 12 horas diarias y que prácticamente dejen solo a los hijos. Y cuando un niño, muchos jóvenes forman parte de esas nuevas generaciones, han quedado solos mucho tiempo. Entonces, uno de los principios o enfoques que señala Erikson dice que los 2 primeros años de vida el niño desarrolla esa confianza básica, esa seguridad afectiva y confianza básica, y cuando no es satisfecha con amor, con compañía, con apego, pues entonces genera un tipo de generación desconfiada, ¿no? Desconfiada en todo, en el amor del otro o de su propio rol, y entonces allí está el problema. O sea, tenemos que también crear lazos afectivos y seguros y desarrollar la autoestima de los propios padres que están jugando ese rol, porque ellos de niños no tuvieron ese apoyo. Antes recuerdo, bueno, yo he podido gozar todavía cuando compartíamos el desayuno, el almuerzo y la comida con nuestros padres, pero ahora no, ahora los padres trabajan. Eso no existe. No existe, ya encuentran a veces que los niños están durmiendo. Entonces, ¿qué le estamos dando como familia? La sociedad, con las políticas sociales, con las políticas educativas también. ¿En qué medida ayudamos a que esa familia se fortalezca, se una? A veces ahora está primando mucho lo comercial, la apariencia, el tener más que el ser mejor persona. El tener más te conlleva una serie de necesidades no prioritarias. Quieres tener tu televisor a último modelo, quieres tener tu carro, quieres tener todos los aparatos electrónicos habidos y por haber, y para satisfacer esas necesidades suntuarias, sacrificas lo principal, que es la construcción de la vida de tu hijo como madre, que son la construcción de tu hogar, de tu vida misma, que no te realizas ni como madre ni como profesional, porque al final es por la angustia, estás en tu trabajo y estás angustiada cómo quedó tu hijo, y por otro lado, tú estás pensando en lo que tienes que hacer como profesional. Entonces, yo pienso que en este aspecto tenemos que pensar mucho, organizar mejor la sociedad, priorizar bien las políticas que se dan en ella, los tipos de gobierno que se dan y que no priorizan al ser humano. O sea, aquí se está poniendo en juego el desarrollo económico, que muchas veces es para algunos cuantos, unos pocos, ¿no? Y que no se beneficia el pueblo, y por otro lado, poco se desarrolla como ser humano, cuando lo real es que, ¿cuál es el sentido de tener dinero, riqueza? Es tener mejor calidad de vida. Y calidad de vida es sentir amor, vivir, compartir con tu familia, gozar felicidad, gozar confianza, disfrutar la vida. Y ese disfrutar la vida es sentirte realizado como persona, como profesional y como miembro de tu sociedad, que estás aportando. Entonces tenemos que reflexionar mucho ese rol. Y como maestra, el rol de maestra, a mí me ha tocado ser maestra luego de haber sido alumna, y yo reflexiono mucho con mis alumnas, y yo si creo algo les puedo haber dejado, es ese mensaje de que sean
sensibles con la realidad que viven, que sientan más amor y compromiso con el niño, porque el niño no puede hablar y tienen que salir las defensoras de los niños para poder ejercer sus propios derechos. Si hay algo que Emilia y Victoria Barcia Bonifati, como fundadoras del primer jardín de la infancia, fue rescatar la educación como un derecho de los niños y de todos los niños del Perú. Por eso es la importancia, el hito fundamental de ser una obligación el que todo niño pase por esta educación inicial, ¿no? Esta educación donde le plantean otras puertas. Muchos niños no tienen esas experiencias, pero en la escuela o el jardín o la cuna propicia esos encuentros, propicia el encuentro de papá, mamá con su hijo, jugando con el niño, le propicia cómo ayudarlo a solucionar problemas, cómo desarrollar su creatividad, cómo formar esos hábitos de orden, de trabajo, de higiene, de alimentación, esos de urbanidad, de esas relaciones sociales que le van a ayudar a convivir con otros seres humanos. Entonces todo eso ella, por ejemplo, lo practicaba y lo enseñaba. Me acuerdo las palabras mágicas que decía en tu relación con los demás. Es aparte del buenos días, ¿no? Gracias, permiso, por favor. Ahora el mundo es tan competitivo que te atropellan y si te pisan por tratar de salir adelante. Hay muchos valores que se están perdiendo y dejamos de ser menos humanos, menos seres pensantes, reflexivos y actuando buscando el bien común. Eso es lo que tenemos que pensar y redimensionar cuál es nuestro rol como maestros, como agentes, actores educativos y como agentes de cambio en nuestra sociedad. Sí, en realidad lo que pasa es que hay una confusión de situaciones, me pareciera, porque una parte está lo que la familia le tiene que dar a los niños y otro es lo que los profesores le tienen que dar. Entonces cuando no hay la división del aporte familiar con lo que la escuela va a dar, es complicado. Antes de ir al corte, quisiera leer unas preguntas de las personas que nos están viendo. Jaime dice, ¿cuál es la opinión de los panelistas sobre la transferencia de funciones a los gobiernos regionales sobre la educación y los guaguaguasis? María dice, con los indicadores de educación del país, ¿de verdad hay algo para celebrar? O sea, no está muy crédula de la situación. Carlos dice, ¿cuáles son los retos de la educación inicial en el Perú? Bueno, ahora que nos vamos a un corte, yo hago la lectura, nos dividimos las preguntas para responder y regresamos de inmediato. Nuestros niños, nuestro país, nuestra infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Para tratar este tema, abrimos un diálogo abierto. Participa en el chat en vivo y sé parte del cambio, sin miedo a ser feliz. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante.
una que era la sociedad auxiliar de la infancia. Y creó la primera fila del Perú y del mundo, una fila maternal, que él estaba convencido de que solamente abonando estas semillas bien de sus hijos, o sea, la primera infancia de los 0 a 5 años, deberían dar frutos que verdaderamente se la van a recibir. Pero hay una diferencia entre mucha creatividad, permitir nacionalmente tiempo seguro y ser muy difícil. Entonces, Bueno, y ahora vamos a tener que responder a nuestros amigos. Voy a leer las preguntas para que nuestros queridísimos invitados pues nos den las respuestas, porque mejor preparados que ustedes es imposible. Y aquí Jaime dice, ¿cuál es la opinión de los panelistas sobre la transferencia de funciones a los gobiernos regionales sobre la educación y los guaguaguasis? Bueno, en primer lugar, decir que los guaguaguasis corresponden al sector MINDES, al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Los guaguaguasis son un servicio de cuidado diurno con un componente educativo y está dirigido principalmente a las madres que trabajan. Eso no depende del sector educación. Sin embargo, me atrevo a decir que es importante que los gobiernos regionales hayan asumido estos servicios. ¿Por qué? Porque justamente el centralismo es lo que no ha favorecido atender la diversidad. Hoy, desde la experiencia de descentralización, podemos encontrar que se han multiplicado las iniciativas de atención, sobre todo en las zonas rurales. Si uno revisa la estadística, vamos a encontrar que los gobiernos regionales han destinado presupuesto para ampliar cobertura en las zonas rurales. Yo estoy como directora desde el año 2007 y soy testigo presencial de cómo ellos en cada reunión, en cada evento, en cada taller, lo primero que han pedido es priorizar la atención en las zonas rurales. Esto ha hecho que se visibilice justamente la falta de atención. Claro. Acá con Sofía podemos recordar de que hasta hace unos 20 años en el imaginario, diríamos así, de la gente, parecía como que educación inicial era para la zona urbana y como que en la zona rural no se necesitaba educación inicial. Y es que lo que no se podía hacer era traspolar, ¿no es cierto?, transferir un modelo urbano a zonas donde hay una cultura distinta, donde hay una diversidad muy rica, claro, y donde tenemos que ofrecer servicios pertinentes de acuerdo a la cultura de los padres, ¿no? Sí, eso, sí. Obviamente siempre hay que marcar las diferencias que se establece y nuestro país pues tiene grandes diferencias. Ahora vayamos a la segunda pregunta. María dice, con los indicadores de educación del país, ¿de verdad hay algo para celebrar? Yo pienso que en algunos momentos podríamos decir hay que celebrar los avances, ¿no? Pero todavía hay mucho que hacer. Y yo pienso que si bien es cierto ha habido mucho esfuerzo de muchas generaciones, pero también hemos visto que a través de la historia ha habido también retrocesos.
Y eso tiene que ver mucho con la decisión y la política del Estado. Yo recuerdo perfectamente cómo desde los inicios de los años 30, creo, con la señorita Emilia, que creó el primer jardín de la infancia a través del un 25 de mayo de 1931, se formó y ella logró instalar un jardín de la infancia para cada departamento del Perú. Y al final logró multiplicar a nivel también de provincias, claro, y logró 330 jardines de la infancia. Hubo todo un esfuerzo, una preparación en capacitar o especializar a las maestras, claro, de educación primaria. Entonces ha habido todo un esfuerzo general. Ese esfuerzo se fue multiplicando en la época de los 70, en la época de la reforma educativa, con la revolución de Juan Velasco Alvarado, ¿cierto?, logró un cambio trascendental. Se hizo una revolución educativa en donde se capacitó a los maestros, que se los entrenó para todo el aspecto de el desarrollo del niño, las estrategias, como también de políticas educativas. Y todo esto conllevó a considerar y a crear la educación inicial como un primer nivel educativo. En este primer nivel educativo se aperturó la atención del niño de 0 a 6 años. ¿Y es por qué? Porque muchas madres salían a trabajar y era una necesidad de ser atendida en la primera infancia. Se crearon cunas, más jardines y sobre todo se estableció como por ley que cada centro de trabajo debería tener una cuna para ser atendido el niño. Y eso para asegurar que tenga una buena atención. También se estimuló la creación de los programas no escolarizados en Puno, y así con el currículum cognitivo, con base a la teoría de Piaget y todos ese entonces, lograron desarrollar, estimular el desarrollo no solamente humano, social, nutricional, sino también el desarrollo del aspecto cognitivo, ¿no? A aprender a solucionar problemas, a ir desarrollando sus inteligencias. Pero eso hizo posible que eso se multiplicara, y siempre con la supervisión de una profesora especialista que orientara a las promotoras. Pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, cambiaron los gobiernos, cambiaron las políticas educativas y se aumentaron más las promotoras y pocas eran las profesoras especialistas, donde una sola profesora especialista tenía que hacerse cargo de 8 o 10 programas, y que imposible poder atender con calidad, en pertinencia, ¿no? Esto. Entonces, allí se fue distorsionando. Hubo una época de los 80 que hubo un estancamiento del desarrollo educativo, ¿no? El desarrollo educativo, sobre todo en educación inicial. Y vemos que en la década del 90, 2000, no solamente hubo un estancamiento, sino hubo un retroceso. Porque hubo un retroceso porque se quitó la Dirección de Educación Inicial, que siquiera velaba para que la cosa funcione y se mantenga y se desarrolle. Y se dio prioridad a primaria, secundaria, sí, a los otros grados. A los otros grados. Pero la educación inicial allí ya se dio tanta importancia a la escolarización que se transformó lo que es educación inicial como si fuera una preparación para la primaria o la secundaria. Como un preuniversitario. Como si fuera un preescolar. Entonces, allí las teorías conductistas y todas las otras teorías que habían, era pues hacer planas, modelos, ¿no? Los reforzadores, que en cierta manera nosotros nos podemos explicar por qué la sociedad peruana se ha vuelto tan corrupta. Yo le encuentro, mi hipótesis es esta, porque hubo un buen tiempo de una tendencia de te portas bien, tu estrellita, tu sticker, tu premio, ¿no? Las motivaciones. El premio, el estímulo, ¿no? El reforzador. Ajá. Pero es un aprendizaje condicionado, no un aprendizaje basado en la reflexión, ¿no? En valores, ¿no? En principios, sino porque es como ahora, ¿no? Hago esto, pero ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay? Eso, yo creo que somos las generaciones que han salido, es un producto de esa formación. Entonces, aquí tendríamos que haber, por eso digo retroceso. En el año 2000 a 2010 hemos
luchado, muchas maestras han luchado, yo digo a nivel de todos, a nivel de las regiones, de las UQL, a nivel de la Dirección de Educación Inicial, porque sé que ha habido muchos esfuerzos de maestras notables que se han preocupado, han formulado proyectos, pero también a veces el factor dinero, los proyectos, ahí me acuerdo cuando se implementaron los guaguasis, había mucho de dólares y había mucho dinero, y se desarticularon muchos programas que eran exitosos, y por eso dije retroceso. Claro. Entonces no se valoró aquellas experiencias exitosas. El asunto es que se fue creciendo, y ya en el 2000 sí hemos visto todo un esfuerzo y se logró la creación de la Dirección de Educación Inicial, se buscó la mayor atención de los niños menores de 3 años, igualmente mayores de 3 a 5, se alcanza un 4% de atención de los niños menores de 3 años y un promedio de 70% de 3 a 5. Pero lo importante de esto como requerimiento es que la educación temprana, que aquella educación primera de los 3 primeros años, no podemos tampoco dejarla así tan al azar en manos de personales promotoras, que yo le encuentro la importancia de ellas, porque son importantes, porque es la mediatización con la cultura, con las costumbres, la idiosincrasia del niño. Pero sí creo en aquellos programas donde existe por lo menos una maestra de educación inicial que va a estar encauzando, propiciando experiencias, ¿no? Evaluando y programando aquello para que funcione bien. Claro. Entonces, en ese sentido yo puedo decir, en esta década, y en eso gracias al trabajo de Mita, que he visto que se ha preocupado mucho, dada la importancia del juego en el trabajo del niño, de implementar a muchos programas, y sobre todo en áreas rurales, que yo he tenido la oportunidad de visitar varias de ellas, en unas Rapaz, me acuerdo, en el último por Ollón, y que yo vi un centro que estaba en la punta del cerro, pero lleno de material educativo que los niños jugaban, y qué alegría me dio. Y yo digo, un poco de envidia, porque a veces yo hubiera querido tener eso para mis programas que están cercanos acá, y sin embargo los niños estaban beneficiando de eso. Entonces hay cosas que nos alegran y hay cosas que nos preocupan, así que nos preocupan, y que yo pienso y antes de ir al corte, a mí me gustaría, porque yo creo que César tiene grandes aportes, realmente tenemos que celebrar, César. Yo la respuesta es definitivamente sí. Yo creo que tenemos mucho que celebrar. Creo que aquí vale muy bien la metáfora del vaso. El vaso lo queremos ver medio lleno o medio vacío. Medio vacío. Y yo prefiero verlo medio lleno. Creo que hay mucho que celebrar, primero porque la educación inicial en este momento es una necesidad nacional demandada por las familias, y yo no sé si incluso por los propios niños. Entonces, no solamente es que la oferta ha crecido, yo diría, no en la medida de las aspiraciones de la gente, en general de la población. No hablo, por si acaso, desde el gobierno, porque ya hace unos 20 años que salí del gobierno. pero yo pienso que acá hay una especie de confusión, en la medida en que se está demandando la universalización de la educación inicial. Algunos tal vez están creyendo, yo diría con cierta ingenuidad, que se está postulando que todos los niños menores de 6 años vayan a la escuela, y eso me parece que sería una aberración. O sea, nadie está postulando que los niños menores de 6 años vayan a un centro escolar, a una cuna o a un jardín. Incluso el Proyecto Educativo Nacional postula que al 2021 se universalice la atención a los niños de 4 y 5 años de edad. Si consideramos que en este momento estamos en el 66%, yo creo que es una propuesta enteramente viable, ¿no? Yo no veo, discúlpame que voy a discrepar acá con Sofía, yo no veo mucha relación entre la existencia de una dirección de educación inicial, que en este momento eficientemente la desempeña ENMA, una dirección general de educación inicial, o una coordinación de educación inicial, y el desarrollo del nivel. Yo creo que son cosas que están correlacionadas, pero que no tienen una relación de causa-efecto. Para concluir, pienso yo que la historia de la educación inicial, como la historia humana en general, no es lineal. Hay altos y bajos,
hay lógicamente avances y pequeños retrocesos, pero yo creo que el nivel de educación inicial en general va avanzando. Por supuesto, será necesario hacer un mayor esfuerzo. Hoy todos los candidatos hablan de lo que fue una propuesta del Consejo, del Acuerdo Nacional, 6% del PBI para educación. Para educación. En este momento educación tiene 3.15% del PBI. Si se hiciera realidad lo que los candidatos están proponiendo, estaríamos duplicando los recursos del sector de educación, y de esa manera estaríamos duplicando los recursos del nivel inicial, y entonces yo creo que esa es una buena perspectiva. Contesta. Sí, realmente Venga, viva Igma. Contesta. el tema es sumamente importante. En primer lugar, creo que hay que distinguir entre lo que es la necesidad, ¿no?, y la demanda de acudir a un servicio de educación inicial a partir de los 3 años, y otra cosa es la atención para los niños menores de 3. Con respecto a los niños menores de 3, o sea, los niños de 0 a 2 años, que son lo que se llama, los integrantes de lo que le llamamos el ciclo 1 del sistema educativo, efectivamente, no se trata de que todos tienen que ir a una cuna. Lo importante es la calidad. Y desde el enfoque que estamos propiciando en la Dirección de Educación Inicial, como parte de la Dirección General de Educación Básica Regular, es que los niños tienen que crecer en el mejor entorno, que es el del hogar. Y por eso hablaba hace un rato sobre la necesidad de espacio, tiempo y relaciones afectuosas. Ahora, si en este hogar no se presentan las condiciones para que este niño pueda crecer acompañado, no digo que haya que estarlo vigilando todo el día, no estoy diciendo que la mamá juegue todo el día con él, pero que tenga un adulto afectuoso, que lo sepa acompañar, observar, darle seguridad. Si no hay esas condiciones, efectivamente hay que buscar un lugar donde dejarlo para que tenga esta oportunidad, ¿no? Por eso es que los programas para los menores de 2 años están dirigidos principalmente a las familias. Y sí quisiera precisar que en el sector educación se realizan estas actividades y principalmente con las familias en programas no escolarizados. El número de cunas a cargo del Estado es bastante pequeño, ¿no? No tenemos una cobertura muy alta, más bien se han ido reduciendo por el tema de presupuesto y por esta opción de apostar por el hogar como primer entorno educativo. En el caso de 3, 4 y 5 años, sí estamos apostando, ¿no es cierto? Estamos promoviendo que los niños vayan a un centro de educación inicial, pero de calidad. Y ahí sí estoy de acuerdo con lo que dice Sofía. En los años 90, la universalización de los 5 años como parte de la educación inicial y el traspase de los guaguaguas o los hogares educativos al Ministerio de la Mujer, lo que provocó fue un desconcierto. La gente empezó a pensar que ya no era necesaria la educación inicial y se redujeron las aulas a solamente 5 años. Hoy tenemos nuevamente este proceso de ampliación de cobertura y quiero darles una noticia para quienes preguntan si hay motivos para celebrar. 2 datos. 67.000 niños se incorporarán al sistema educativo en estos últimos 3 años con la ampliación de plazas para la cobertura y principalmente en zonas rurales. Lo que tenemos que hacer es asegurar que esas plazas se queden en inicial y con profesores idóneos. Y por otro lado, con relación a la calidad, estamos promoviendo que a través de los diferentes materiales, hay 7 publicaciones distribuidas a nivel nacional para todas las profesoras, incluidas las promotoras y profesoras coordinadoras, para que ellas puedan tener una herramienta que les ayude a poner en práctica todo este enfoque de desarrollo integral, de juego y movimiento para el aprendizaje. Es fundamental. Y un tercer dato, el programa, los resultados de la evaluación censal de aprendizajes han demostrado que en aquellos lugares donde hubo un acompañante, o sea, alguien que ayudó a la profesora a mejorar su práctica, los resultados de aprendizaje de los niños fueron significativamente mayores que el promedio regional. Es decir, en aquellas escuelas donde hubo una intervención
de acompañamiento, de mejora de la práctica, de una lectura más crítica del currículum, de una programación más dosificada de acuerdo a las necesidades del niño, allí, sumado a la capacitación, se mejoraron notablemente los resultados, tanto en comunicación como en matemática. Entonces sí hay razones para Yo celebrar. pienso que siempre habrá razones para celebrar, porque 80 años no han pasado por gusto. Así es. Avances, retrocesos, pero estamos donde estamos porque realmente hay gente muy comprometida que ha trabajado para que estos pequeños o grandes logros, depende de la perspectiva del vaso lleno o vacío, han trabajado mucho. Pero yo les agradezco mucho, que solamente voy a leer las otras preguntas porque son muchísimas, no hay tiempo, los comprometo a otro momento para que ustedes vengan a responder todas estas preguntas, porque acá, por ejemplo, dice César Vigo, extiende un poco más del tema porque realmente tú conoces mucho de este tema. Directo. Ruth, claro que sí, que viva la educación inicial en todo nuestro Perú, y gracias para todas las educadoras de inicial que día a día se esfuerzan para brindar una mejor formación integral. Y después, Carlos, que insiste en su pregunta, ¿cuáles son los retos de la educación inicial que hay en el Perú? Y señala, a mí me gustaría poner a mis hijos, pero ¿a qué edad se inician? Realmente hay más preguntas que va a ser difícil responderlas, pero lógicamente César, Inma y Sofía los voy a tener que volver a invitar porque demasiadas preguntas que quedan en el tintero y me dejan a mí las mías. A los 3 años, digo, a los 3 años recomendamos que vaya al jardín, pero que sea de calidad. Iremos a los 100, vendremos para los 160 años. Aunque los estudios de neurociencia señalan que a los 2 años es el máximo crecimiento de las neuronas y donde es el periodo más sensible para todos los aprendizajes. Para la absorción del mensaje. Entonces, ¿no? Sí. Allí es importante, si no es cierto que esté todo el tiempo, porque lo importante es que tenga un espacio, por eso hay programas alternativos donde la madre puede ir con su hijo y beneficiarse de estrategias de cómo estimular ese desarrollo integral, ¿no? Ese desarrollo cognitivo, afectivo. Entonces, lo importante es que se den los aprendizajes, pero que el niño viva su etapa. Sí, o sea, no eso ahora que hay hasta que le quiere enseñar a leer y escribir a los bebés, y eso no es la idea. No, la estimulación está seriamente cuestionada. Sí, están cuestionados, por eso nada de eso. Yo propondría un programa para conversar si es estimulación temprana o educación oportuna, sobre los desafíos, ampliar y diversificar la oferta educativa en todas las regiones del país, con un modelo culturalmente pertinente. ¿Y eso qué significa? Recuperar los saberes previos, la cultura local, cierto, promover la participación de los padres, fortalecer la familia y sobre todo propiciar la mayor relación armónica con la naturaleza. No adelantar, no presionar a los niños, permíteme que sean felices. Cierto. Bueno, yo César, aquí ya me están colgando, pero sí, la verdad es que es un lujo tenerlos a ustedes. Así es que yo diría los desafíos, producción va a esperar un poquito porque acá yo coordino. El desafío es un desafío de incremento de la cobertura. Hay que universalizar la educación inicial para los 3, 4 y 5 años, o al menos para los 4 y 5 años al 2021, y luego el mejoramiento de la calidad. Ocurre siempre que cada vez que hay un problema de cobertura se olvida la calidad. No podemos olvidar la calidad, aun cuando nos falte cobertura. Sí, pues, cantidad, cualidad y calidad son problemas muy grandes. Bueno, César, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Emma, un privilegio. Sofía, realmente un honor. Y sobre todo, me atrevo a decir, ¿no? Personas del nivel de ustedes, que no es fácil conseguirlas. Yo me siento muy honrada con la presencia de ustedes. Muchísimas gracias. Los tendremos en otro momento porque acá me dicen, ¡no! ¡Que no se vayan! Lo siento mucho porque realmente ellos también tienen otros compromisos, pero yo sí me comprometo y los comprometo a ellos a estar con nosotros porque realmente el tema de educación inicial es un tema de mucho interés. Y bueno, ahora nos toca ir al departamento de prensa con nuestro querido Yoshi, porque él nos va a hacer su bloque. Yoshi, perdón, yo estoy confundida. Vamos a un corte. Sí, Patricia, muchas gracias. Vamos a un corte y después regresamos con el departamento de prensa.
Nuestros niños, nuestro país, nuestra infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Para tratar este tema, abrimos un diálogo abierto. Participa en el chat en vivo y sé parte del cambio, sin miedo a ser feliz. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Muy buenas amigos y amigos, bienvenidos a una nueva semana, a una nueva edición de esta su secuencia de noticias aquí en la Primera Infancia Primero. Mi nombre es Percy Taira y bueno, pertenezco al departamento de prensa y sin más preámbulos vamos sobre imágenes a hablar sobre la noticia más importante de la última semana. Pues bien, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, lanzó el pasado miércoles 18 por cuarto año consecutivo la campaña Buena Onda, iniciativa que busca recaudar fondos a través de la venta a 5 soles de narices de colores para financiar programas que beneficien a los niños menores de 17 años en temas como salud, nutrición, educación, acceso a la identidad de las zonas más alejadas y excluidas de regiones del país como Cusco, Ayacucho, Apurímac, Loreto, Ucayali, Amazonas, Huancavelica y en el distrito de Ventanilla, en el Callao. Asistieron al lanzamiento de esta campaña actores como Mónica Sánchez y Marcos Unino, quienes son la imagen de esta campaña, la cantante y embajadora de UNICEF en el Perú, Dina Paucar, y el conductor de televisión, Raúl Romero, la agrupación de los hermanos Yaipen, entre otras personalidades de la televisión, de los medios locales. Sí, justamente tenemos la palabra de Paul Martin, representante de UNICEF en el Perú, que nos va a hablar un poco sobre lo que significa esta campaña y los objetivos de la misma. Adelante con el BTR, por favor. También estuvieron presentes diversos artistas de la farándula del medio local, entre ellos Mónica Sánchez, la actriz Mónica Sánchez, que es imagen de esta campaña, y Dina Paucar, que además de cantante es embajadora de UNICEF en el Perú. Le preguntamos a ellos cuál es la importancia de invertir en la primera infancia y estas fueron sus respuestas.
Bueno, cabe resaltar que el año pasado UNICEF, gracias a esta campaña, logró recaudar cerca de 1.400.000 soles. La meta para este año es alcanzar el monto de 1.630.000 nuevos soles. Como saben, este es un ejemplo de las narices que ustedes pueden comprar con 5 soles en los supermercados de Wong y Metro, Saga Falabella, y durante los fines de semana en los centros comerciales de Jockey Plaza, Larcomar, Megaplaza y Real Plaza Centro Cívico. Otra manera de colaborar con esta campaña Buena Onda es llamando al 1830 desde un teléfono fijo o enviar un mensaje de texto desde un teléfono celular con la palabra UNICEF al 9797. Cada llamado o mensaje de texto tiene un costo de 5 soles, que este es un monto que irá como donación a la campaña. Por último, decirles que esta campaña durará hasta el sábado 2 de julio. Y continuando con las noticias, como se ha dicho muchas veces en este programa, justamente el tema ha tratado muy a fondo lo que es el tema de la educación inicial. Esta semana celebramos los 80 años de la educación inicial en el Perú, y para ello hay una serie de actividades. Por ejemplo, el día de mañana, el día central, el martes 24, se realizará la mesa de diálogo, la agenda compartida, prioridades para una educación inicial con calidad y equidad, espacio de diálogo que permitirá identificar los desafíos pendientes para el logro de los objetivos en cobertura y calidad de la educación inicial a nivel nacional. Debatirán representantes del Ministerio de Educación y de la sociedad civil. Este evento se realizará a las 9 de la mañana en el local de la Asamblea Nacional de Rectores. Será transmitido también en directo por Salgalú TV Online, www.salgalú.tv, y en la página web Inversión en la Infancia, www.inversioneninfancia.net. El miércoles 25 se ha organizado Juguemos en nuestros parques o plazas, una actividad que busca recuperar estos lugares para los niños como espacios de encuentro, diversión y aprendizaje. Esta actividad se realizará en diversos parques de todo el país. En Lima, por ejemplo, en Ventanilla, Los Olivos, Miraflores y Barranco, y en regiones como Apurímac, Andahuayla, Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho, entre otras. Finalmente, el sábado 28 se llevará a cabo la Feria Central Jugando Aprendo en el Parque de la Reserva en Jesús María, que es abierto a todas las familias con niños menores de 6 años, donde se mostrará a los padres lo que los niños pueden aprender en cada espacio de juego dispuestos en el parque. Cabe resaltar que estas actividades están organizadas por el grupo impulsor de la celebración de los 80 años de la educación inicial en el Perú, conformados por el Ministerio de Educación, específicamente la Dirección de Educación Inicial, el Instituto Pedagógico Público de Educación Inicial, ISPEI, Emilia Barcia Bonifati, la Municipalidad de Lima, la Red Coopera Infancia, la Red Coalición por el Derecho al Juego, la Iniciativa Inversión en la Infancia, la Red Nacional por la Infancia, la Asociación de Promotores de Educación Inicial, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Comisión Nacional Peruana de Cooperación con la UNESCO. Y por último, no se olviden de visitar nuestro blog de noticias, www.inversioneninfancia.net, que esta semana traemos una amplia información sobre lo que es el lanzamiento del Infobarómetro, esta herramienta virtual que va a servir para que autoridades y personas y la sociedad civil en general pueda acceder a información relacionada con datos específicos sobre la primera infancia en temas como nutrición, educación, salud, acceso a la identidad, entre otros datos, con la particularidad que son estos datos humanizados, datos que se acercan más a la población, no son las cifras frías a las que estamos acostumbrados, no el tanto por ciento, sino aquí estos datos van a la gente que accede a esta página web tendrá la oportunidad de ver datos como, por ejemplo, cuántos niños sufren de nutrición crónica, cuántos niños no van justamente en esto del tema de educación inicial, cuántos niños no acceden a una educación inicial, datos que nos pueden dar una muestra más clara de lo que es la realidad de la infancia en el país.
Como muestra de ello tenemos una entrevista a Martín Vegas, director del Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que justamente nos hablará sobre la importancia de esta herramienta. Y en nuestra columna Opinión contamos con la participación de Karina Guanús, docente especialista en gestión pública, quien también nos va a hablar sobre la importancia del infobarómetro en beneficio de la primera infancia. También tenemos en nuestro blog una amplia información sobre las propuestas y compromisos del candidato a la presidencia de la República, Ollanta durante su participación en el programa Diálogo Abierto el pasado lunes 16. También tenemos los comentarios que la gente que vio esta transmisión en vivo y en directo realizó a través del Facebook, a través del chat, a través de correos electrónicos, justamente para dar sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones sobre las propuestas hechas por el candidato a la presidencia de la República, Ollanta Humala. Asimismo, también tenemos todo lo que es los 80 años de la educación inicial en el país. En nuestra sección Experiencias que vale la pena conocer tenemos justamente un reportaje sobre el proyecto Ser y Decir para ser feliz, ¿no? La segunda fase, que es un proyecto, aquí estuvo César Vivo, justamente el coordinador de ese proyecto, y que es ejecutado por el Gobierno Regional del Callao y cuenta con el apoyo de la Fundación Bernard Van Leer. Este proyecto busca mejorar el aprendizaje de los niños que van a la educación inicial. Eso es todo por hoy en nuestra sección de noticias. No dejen de visitar nuestro blog, www.inversioneninfancia.net. Ahora doy el pase a Coti para que continúe con el programa. Bueno, amigos, yo solamente tengo que decirle muchas gracias por haber estado con nosotros. Lamento no haber podido dar la respuesta a las preguntas que se quedaron en el chat, pero nos comprometemos a que nuestros invitados retornen nuevamente y les aseguramos que responderemos a todas sus preguntas. Mañana en la retransmisión a partir de las 11 estaremos con ustedes y nos vemos. Después de celebrar los 80 años, haremos una reflexión de lo que ha significado y de lo que nos toca seguir. Entonces, hasta pronto. Seven.